Buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy martes 8 de diciembre del 2020 desarrollaremos el curso de literatura. Ustedes lean estas recomendaciones y seguirlas fielmente, ¿ok? Pasemos entonces al tema que desarrollaremos. El tema que desarrollaremos el día de hoy no es propiamente de la literatura, ¿no? En este caso desarrollaremos el texto expositivo. ¿Ya? El texto expositivo referente a los folletos informativos, y dentro de ellos están los trípticos o dípticos. ¿Okay? Bien, los textos expositivos podremos encontrarlos, este tipo de texto, por ejemplo, en enciclopedias, podría ser, ¿verdad? Temas científicos, también en textos, mejor dicho, en periódicos, en artículos informativos. ¿Qué es un texto expositivo entonces? Son aquellos que van a expresar conceptos o hechos de manera objetiva sin reflejar opiniones. Es decir, no tiene nada subjetivo, ¿no es cierto? Es tal como es, se va a presentar, ya que son textos de tipo informativo además. ¿Okay? Algunas características importantes de este texto expositivo tenemos que brindan informaciones sobre un tema, ¿ya? Y emplean diversos recursos de lenguaje. Son textos formales, por lo que no hacen uso del lenguaje coloquial, ¿no? Son textos formales a través de estos tipos de textos informativos, ¿okay? Científicos, textos además se basa en la objetividad, ¿no es cierto? Es decir, que se presenta tal como es. Estos textos expositivos o informativos se encuentran en los manuales, como les decía, en enciclopedias, revistas de carácter científico, artículos divulgativos, entre otros. ¿Ok? Bien, ahora sí, pasemos entonces al texto expositivo y las partes o estructura de un texto expositivo. Por ejemplo, tenemos la introducción o una breve explicación del tema a presentar. Esa sería la parte introductoria, ¿no es cierto?, donde va a explicar sobre el tema que desarrollará el autor. ¿Ya? Y así tenemos que principalmente está dada por el título en esta parte, la introducción. Luego tenemos el desarrollo del tema, que va a ser la exposición en sí del tema, que puede organizarse en capítulos o subtemas, ¿no? Este tema, digamos, vamos a decir los animales, como están en el ejemplo, que sea el título, ¿no es cierto? Y a su vez el tema. Los subtemas podrían ser, por ejemplo, las aves, los peces, entre otros, ¿no? Serían los subtemas, perdón. Después, como conclusión, tenemos que es una síntesis de todo lo que se ha desarrollado, ¿ya? Es algo breve, ¿no? Se da como una conclusión. Bien, eso es por último. Ahora, vamos a ver ahora sobre qué es un díptico o un tríptico, ¿ya? Ya que este es el punto en el que ustedes van a trabajar, ¿ok? Y para ello pues tenemos que conocer un poco también sobre el texto expositivo, ya que de ello se desprende, ¿no? En los trípticos y los dípticos, que son folletos informativos, ¿ya? Cuya hoja está dividida en dos o en tres partes, ¿no? Dependiendo si es díptico será en dos, si es un tríptico en tres partes será dividida, ¿ok? Muy bien, estos pueden contener gráficos, ¿ok? Ilustraciones, letras variadas y colores, y se usan en el campo de la publicidad principalmente para exponer una información, ¿ok? Bien, eso también son utilizados por supuesto en el campo del estudio, ¿sí? También es utilizado por los escolares. Bien, pasemos ahora a las fases para la elaboración de un tríptico, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un tríptico, por ejemplo, ¿no? Díptico, una elaboración de un tríptico o díptico debemos tomar en cuenta sobre todo la planificación, cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo vamos a plantear, ¿ya? Esa es la fase de planteamiento, donde las ideas
van a fluir para el texto y las imágenes también, ¿no? En la parte 2 es necesario recopilar fuentes confiables de información y extraer los datos que sean interesantes y útiles. Es decir, que debemos de buscar información, ¿ya? Primero pues plantearemos nuestro tema, en este caso por ejemplo es el coronavirus, ¿no? Y a partir de ello pues buscaremos la información necesaria para introducir nuestro tríptico, ¿ok? Nuestro texto o folleto informativo, ¿no? Ahora, en la parte número 3 de planificación es armar un plan para el folleto, es decir, buscar dividir las partes, colores, tipo y tamaño de letra, entre otros, ¿no? Las imágenes, etcétera, ¿ok? Después tenemos la textualización. Es en esta fase en la que se va a corregir todo el texto, observando que haya buena ortografía, que tenga una coherencia, ¿ya? En la gramática, contenido, tamaño y color de letra y ubicación además de los dibujos o gráficos que vamos a introducir en nuestro tríptico. Bien, en la número 5, como otra fase, tendríamos la corrección. Pues tenemos que, antes de ello, pues teníamos un borrador, ¿no? Una forma de borrador donde habíamos ya diseñado cómo tiene que quedar nuestro tríptico, ¿ya? Y aquí corregimos. En la corrección volvemos a corregir que haya buena ortografía, que la imagen que tenga relación con el texto, ¿ya? Las formas de letra, el tamaño, que esté todo coherente, ¿no? Y la número 6 sería por último la publicación y la divulgación del mismo, de tu tríptico o díptico, ¿ya? Muy bien, eso sería con respecto a las fases de la elaboración de un tríptico. Bien, aquí tienes un ejemplo, ¿no? Actividades, coronavirus, esta es la primera parte. ¿Ya? Después tenemos formas de transmisión, síntomas, prevención, por ejemplo, dónde está, ¿no es cierto? Esta es la parte de atrás, ¿ya? De esta manera también pueden hacerlos a ustedes como un acordeón si quieren, ¿no es cierto? O de otra manera también pueden hacerlo, ¿ok? Bien, chicos, pasemos a la siguiente. Aquí tenemos práctica, vas a responder verdadero o falso según lo que se haya explicado, ¿ok? Y en la tarea dice crea tu propio tríptico o díptico y preséntalo en físico, es decir, que tú mismo lo vas a elaborar, no vas a sacar una copia o vas a imprimir ya algo que ya esté hecho, ¿no? Es que tú lo elabores tú mismo, ¿ya? Tu tríptico, a eso se refiere, presentarlo en físico. Pues el tema que vas a tocar es el coronavirus, ¿ok? Tienes que investigar, como se dijo, ¿no? Hay que investigar sobre este tema, de qué se trata, qué es, cómo y cuánto se ha propagado en el Perú, qué medidas se están tomando en la actualidad, porque es un tipo de texto informativo además y tiene que ver con la realidad y la actualidad y debe ser además verídico y objetivo tu folleto informativo, ¿ya? Lo puedes presentar en forma de tríptico o díptico, como tú quieras, como prefieras, ¿ok? Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.